Historia de los videojuegos. Los inicios. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones de este que se ha ido estableciendo. Pero se puede considerar como primer videojuego el Knuckles and Crossing, también llamado OXO, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión computerizada del 3 en raya que se ejecutaba sobre la EXA y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. En 1958, William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. En este juego, 2 jugadores controlaban la dirección y la velocidad de 2 naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Mericon y Ted Dabney un proyecto de videojuego llamado Fox and How, dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972, que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos pregrabados. 1970-1979. La eclosión de los videojuegos. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971, cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War, como fue Galaxy War, puede que se le adelantara a principios de los 70 en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two de Higginbotham. El sistema fue diseñado por Alcon para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invader Taito o Asteroid Atari. 1980-1989, la década de los 8 bits. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego, alentado por la popularidad de los salones de máquinas recreativas
y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. Durante estos años destacan sistemas como Odyssey 2 Philips, Intellivision Mattel, ColecoVision Coleco, Atari 5200, Commodore 64, TurboGrafx, NEC. Por otro lado, en las máquinas recreativas triunfaron juegos como el famoso Pac-Man, Namco, Battlezone, Atari, Pole Position, Namco, Tron, Midway o Zaxxon, Sega. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero sin embargo, en 1983 comenzó la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, y no llegaría a su fin hasta 1985. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se destacaban por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System, Sega, el Amiga Commodore y el 7800 Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega, y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM. En 1985 apareció Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenía unas pocas pantallas que se repetía en un bucle, y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores, otras compañías emularon su estilo de juego. En el campo de las recreativas, destacaron videojuegos como Defender, Rally X, Dig Dog, Bubble Bobble, Gauntlet, Outrun o Shinobi. Además de producirse un cambio en cuanto a la nacionalidad de los juegos, pasando a ser Japón la mayor productora. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70, con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos, y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco, o adictivos microjuegos como las Game & Watch de Nintendo. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuego llegó en 1989,
con el lanzamiento de la Game Boy Nintendo. 1990-1999, la revolución de las 3D. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx en Occidente, y la CPS Challenger de Capcom. Junto a ellas también apareció la Neo Geo SNK, una consola que igualaba las presentaciones técnicas de un arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PC, obteniendo diferentes resultados desde las 2D y media de Doom, 3D completas de 4D boxing, a las 3D sobre entorno pre-renderizados de Alone in Dark. Referente a las ya antiguas consolas de 16 bits, su mayor y último logro se produciría por el Super Nintendo Entertainment System, mediante la tecnología 3D de pre-renderizados de SGI, siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country, Killer Instinct. También surgió el primer juego poligonal en consola. La competencia de la Super Nintendo Entertainment System, Mega Drive, lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito, ya que marcó un antes y un después en los juegos 3D en consola. Rápidamente, los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits. En las videoconsolas, Sony PlayStation y Sega Saturn, principalmente en Japón, y la generación de 74 bits. En las videoconsolas, Nintendo 64, Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo, denominado Super Nintendo Entertainment System PlayStation, que consistía en un periférico para Super Nintendo Entertainment System con lector de CD. Al final, Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. Por su parte, los arcades comenzaron un lento pero imparable declive, según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores más potentes. Por su parte, los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy. Máquinas como la Game Gear, Sega, Lynx, Atari
o la Neo Geo Pocket SNK, aunque ninguna pudo hacerle frente a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, las dominadoras del mercado. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation, con juegos como Final Fantasy VII Square, Resident Evil Capcom, Winning Eleven 4 Konami, Gran Turismo Polyphony Digital y Metal Gear Solid Konami. En PC eran muy populares los FPS, juegos de acción en primera persona como Quake, id Software, Unreal, Epic Mega Games o Half-Life, Babel y los RTS. Juegos de estrategia en tiempo real como Commander & Conquer, Westworld o StarCraft, Blizzard. Además, conexiones entre ordenadores mediante Internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores, y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG, juegos de rol multijugador online, como Ultima Online, Origin. Finalmente, en 1998, apareció en Japón la Dreamcast Sega y daría comienzo a la generación de los 128 bits. Desde el 2000, el comienzo del nuevo siglo. En el 2000, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast, nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos, llamados Dreamcast Drivers 2000 Serie 6X1. Microsoft entró en la industria de las consolas creando la Xbox en 2001. Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la GameCube, y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy Advance. Sega, viendo que no podía competir, especialmente con una nueva máquina como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrolladora de software en 2002. El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos, pero también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonidos y accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. Además, es posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos realizados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios. Dinos en los comentarios cuál es tu videojuego favorito. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.